Bueno, el Señor les bendiga una vez más, mis hermanos. Aprovecho en lo que recogen allí, ¿verdad? Todos los utensilios de la cena para saludarles una vez más. Y creo que hoy a todo el mundo agradecería que le diéramos un caluroso saludo, ¿verdad? Ciertamente una mañana fría, pero cuando usted sienta frío, piense que usted está en uno de los lugares más cálidos de este país. Que de nosotros hacia el norte, el resto de los Estados Unidos se está congelando. Así que se va a sentir bendecido cuando haga esa comparación. Y nada, en muchos lugares con mucho más frío que nosotros, con nieve, el pueblo de Dios se está congregando, ¿verdad? Para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Pero siéntase bienvenido aquí. Y sí, le echamos en esta mañana menos a algunas personas que yo sé que las sábanas hoy tienen un poder de convencimiento tremendo. Hoy las sábanas tienen ese gran poder de decir, quédate, ¿verdad? Usa la tableta, ponlo en el teléfono, todas esas cosas. Pero qué bueno que usted está aquí en esta mañana ya desafiado el frío. Bueno, rápidamente los anuncios para la congregación en esta semana. Tendremos una semana regular con solo algunas pequeñas variaciones, pero este martes se reúne el Ministerio de DEN, el Ministerio de Jóvenes Adultos, a las 7:30. El miércoles estamos acá de vuelta con nuestro estudio bíblico y oración y estamos comenzando un nuevo libro. Vamos a comenzar este miércoles el libro de Ruth. Así que todos son bienvenidos si quieren aprender de esta historia. Este jueves no toca el... ¿Sí? ¿Verdad que sí? Es el primer jueves. Yo estoy mal, ¿verdad? Ya es el primer jueves. Ya vamos, caballero, ya estamos en el segundo mes de este año. Esto va rápido, ¿verdad? Así que tendremos reunión del Ministerio de Mujeres y creo que van a tener algo muy especial para este jueves, 7:30. Estoy con los hermanos en Los Robles, allá el viernes, de 4 a 5 de la tarde. El viernes está cancelado el Ministerio de Jóvenes porque los jóvenes están saliendo para el campamento de Word of Life, así que hay toda una salida de un grupo hacia allá. Y está cancelado también el tiempo de padres que oran por sus hijos porque estará todo acá cerrado. Próximo domingo estamos en nuestros servicios regulares, servicio de adoración a las 10 de la mañana en español, a las 12 del mediodía en inglés y por supuesto nuestras respectivas clases de escuela dominical. Fuera de eso, recuerden que estamos preparando nuestra cena para matrimonios para el día 14 de febrero a las 7:30 de la noche. Son $50 por pareja. El hermano Ernesto está pues anotando las inscripciones y estamos dando un tiempo de gracia hasta el próximo domingo. El próximo domingo, si usted no se ha anotado, ya no venga después a decírmelo porque ahí ya contamos cabezas para preparar todas las cosas y tiene tiempo suficiente, lo llevamos ya anunciando como 3 domingos, ¿verdad? Así que si usted no se ha anotado y piensa estar, pues vea a Ernesto y reserve allí su lugar. El tema de nuestra reunión será una sola carne. Y como les dije también en la cena habrá una sola carne también, ¿verdad? No, para que todo esté en el mismo renglón. Tenemos que hacer que todo esté en el mismo renglón. Pero qué bueno que varios matrimonios ya se han anotado y estamos preparando, ¿verdad? Un lindo tiempo. Bueno, hoy voy a continuar con esta serie que comencé la semana pasada y le he titulado Los atributos de Dios. Algunos me dijeron, oye, van a ser muchos sermones, porque yo dije la semana pasada que por lo menos serán alrededor de 15 sermones en esta serie. Por ahí estoy pensando, no sé hasta dónde llegará, ¿verdad? Pero créanme que hablar de los atributos de Dios, como dije también la semana pasada, pudiera ocupar el resto de mi vida como predicador, porque es mucho lo que hay que hablar. Y mi objetivo en esta serie es que todos podamos acercarnos mucho más a Dios a través de un conocimiento claro de Él. Los atributos de Dios son esas características que nos comunican quién es Dios. Y Dios ha revelado muchos de estos atributos en su palabra. Y tenemos que hablar incluso de manera limitada, porque yo creo que, como el que voy a tratar hoy, a veces nuestra mente humana está muy limitada para entender algunos de los atributos de Dios. Y hoy voy a hablar con cada uno de ustedes acerca de la eternidad de Dios.
Y esta es una de las doctrinas más difíciles de explicar, la doctrina de la eternidad de Dios. Dios es eterno, ¿sí o no? ¿Quién tiene duda de eso? Yo creo que nadie. Todos estamos muy conscientes en que Dios es eterno y suena muy fácil, suena muy sencillo. Y a veces creemos que con decir Dios es eterno estamos comprendiendo la profundidad de este atributo de Dios. Pero si yo le diera a usted el desafío, bueno, ¿y puedes explicármelo? Todos podemos decir que Dios es eterno, pero ¿puedes explicarlo? ¿Qué significa que Dios es eterno, verdad? ¿Y en qué consiste esta doctrina de la eternidad de Dios? ¿Qué valor tiene esa doctrina cuando yo la aplico a mi vida? Bueno, de eso voy a intentar hablar hoy. Y digo intentar porque créanme que es algo profundo. ¿Qué significa que Dios es eterno? Bueno, vamos a volver allí a nuestra lectura devocional en el Salmo 90, ¿verdad? Saben, el Salmo 90 es un salmo clásico que se usa para hablar de esta doctrina de la eternidad de Dios. Y es un salmo que escribe Moisés como uno que ha tenido que ver la muerte de toda una generación del pueblo de Dios. Hoy estaban con él y mañana no. ¿Cuándo fue que el pueblo de Dios finalmente pudo entrar en la tierra prometida? Pues no entraron hasta que murió toda aquella generación que había salido de Egipto, incluyendo a Moisés, que es uno de los últimos que muere, ¿verdad? Y ve desde allí, desde el monte, ve la tierra prometida, ¿verdad? Dios le permite ver a Moisés la tierra prometida. Pero hoy estaban conmigo y ya mañana no estaban. Así que la muerte acompañó a Moisés y a Israel durante esos 40 años en el desierto. Y en medio de ese tiempo tan difícil en la vida de Moisés, él eleva una oración a Dios. Y esa oración es lo que recoge el Salmo 90. Una oración a Dios sobre la eternidad de Dios y la transitoriedad de la vida del hombre. Porque no existe, hermanos, una mejor perspectiva para estudiar la eternidad de Dios que mirándola desde nuestra vida que es transitoria. La verdad, podemos hablar de la eternidad de Dios como un concepto tremendo, pero la mejor manera de uno aprender acerca de la eternidad de Dios es mirándonos acerca de nosotros mismos, de nuestra existencialidad, que es así de chiquitica comparado a la eternidad de Dios. Y nos dice en esa oración que Dios es eterno. Miren lo que dice en el versículo número 2 de este salmo. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y fíjense la manera en que Moisés describe la eternidad de Dios, porque la relaciona directamente a la doctrina de ¿qué? A la doctrina de la creación. Antes que los montes y la tierra fueran creadas, tú, oh Dios, ya existías. Desde el siglo pasado y hasta el siglo futuro, tú eres y tú permaneces, Dios. Así que Moisés comienza hablando aquí de la eternidad de Dios, pero ligado directamente a la doctrina de la creación. Si fuéramos a hablar filosóficamente de la eternidad de Dios, se podría decir algo así como esto. Si algo existe ahora, es porque algo ha existido por toda la eternidad y le da origen. Y esto es filosóficamente hablando, lo que diría un filósofo, ¿verdad?, que trata de disertar sobre las cosas. Porque si no hubiera existido algo antes, nada existiría ahora. ¿Por qué? Porque de la nada que sale, nada. ¿Ve? Ustedes son buenos filósofos todos, ¿eh? Por tanto, si algo existe ahora, algo o alguien ha existido desde una eternidad pasada. Es entonces inevitable llegar a la conclusión que algo o alguien
firme, autodefinido y con poder, existía previamente por sí mismo. Y por tanto, Él es la causa de todas las cosas. Y Moisés dice en este salmo que ese es Dios. Ese es Dios. Antes que naciesen los montes, creación, ¿verdad? Antes que formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora, la ciencia ha tratado de explicar los orígenes del universo desde un punto de vista, por supuesto, completamente ateo, ¿verdad? Y ha establecido la famosa teoría del Big Bang. ¿Han oído ustedes hablar del Big Bang? ¿Verdad? Esta teoría, si lo traducimos al español, ¿verdad? La gran explosión. Plantea que hubo una gran explosión y el universo se expandió a partir de un estado denso y muy caliente y que aún el universo continúa expandiéndose. Y bueno, se ha dicho mucho de eso, ¿verdad? Pero el gran problema de los científicos con esta teoría es cuando se le hace una simple pregunta. ¿Qué explotó? Está bien, tú me quieres decir que el universo comenzó con una gran explosión y una gran expansión y que aún todavía hoy se está expandiendo. Genial. ¿Pero qué explotó? ¿Qué fue lo que explotó? Porque si algo explotó, tenía que por fuerza existir algo. Y si existía algo, entonces, ¿qué era? ¿Quién lo creó? ¿Cuál es el origen de ese algo que explotó? Y ahí la ciencia queda en silencio. No hay palabras, no hay respuestas para eso. Es por eso que Moisés intenta que nosotros tengamos una perspectiva de la eternidad de Dios, entendiéndolo desde el punto de vista de la transitoriedad de la vida humana y teniendo como punto de partida la creación de Dios. Si usted abre su Biblia, ¿qué dice? ¿Cuál es la primera oración que usted encuentra en el Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador y nuestro conocimiento como seres humanos creados comienza justo ahí. Comienza justo ahí. Ninguno de nosotros puede escribir o disertar sobre lo que era antes. Solo podemos decir o solo podemos afirmar que ya Dios estaba ahí. Pero ¿quién de nosotros puede argumentar qué era o qué había antes de lo que usted lee en Génesis capítulo 1 y versículo 1? Nadie puede argumentar, nadie puede disertar en eso. Solo podemos decir, Dios, ya tú estabas ahí. Y la expresión en el principio nos afecta a nosotros como creación, pero no afecta a Dios, porque Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Y eso no nos cabe mucho en la cabeza, ¿eh? ¿Saben? Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es el Olán, el Eterno. Lo mencioné la semana pasada, dije que muchos nombres de Dios hablan de sus atributos. El Eterno, ¿verdad? De alguna manera esto también se une a la expresión yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y la mayoría reconocen estas palabras como palabras que dijo el Señor Jesucristo y aparecen 3 veces en el libro de Apocalipsis. Pero son las mismas palabras que también usa el Padre, porque nosotros tenemos un Dios que es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los 3 son uno consustanciales, ¿verdad? Si leemos en Isaías capítulo 44 y versículo 6, estas son palabras de Dios Padre. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y yo quiero que nos concentremos en estas palabras, ¿verdad? Principio y fin. Y la verdad es que Dios no tiene ni principio, ni Dios tiene fin. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y si Dios no tiene principio y Dios no tiene fin, ¿por qué Dios dice yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin?
Bueno, pues estas palabras tienen que ser entendidas respecto a nuestra propia existencia transitoria. Y implica que Dios tiene el control de todo desde el principio y hasta el final. No de Él, sino de ¿quién? De nosotros. Porque Él no tiene ni principio, ni Él tiene fin. Dios es principio desde la creación para nosotros y hasta el juicio final. Pero existía previamente y existirá eternamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa exactamente esto? Que Dios es eterno. Pues significa, por incomprensible que sea, que hubo un momento en que nada existía, solo Dios existía. Y decidió soberanamente crear todas las cosas. Y yo creo que algunos se sienten tentados a decir, ¿y si Dios estaba solo, por qué sería que Dios creó todas las cosas? ¿Será que Dios estaba aburrido? ¿Será que Dios no tenía Netflix en su televisor para entretenerse viendo algunas cosas y tuvo que hacer algo para entretenerse? Miren, tratar de entender por qué Dios creó es realmente algo que escapa a la comprensión humana. Decir los motivos por el cual Dios creó todas las cosas es especular. Yo solo digo lo que dice la palabra de Dios. Soberanamente a Dios le pareció bien crear. Leamos en el Salmo 115, el versículo 3. Miren lo que dice aquí el salmista. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso. Y ahora nosotros como seres humanos empezamos, ¿y qué fue lo que Dios quiso? ¿Y por qué lo quiso? ¿Y quién le dijo a usted que nosotros estamos para entender las razones de Dios? Dios está en el cielo y todo lo que Él quiso hacer, sencillamente Dios lo ha hecho. Y hubo un momento donde Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y todo lo que nosotros conocemos y aún todo lo que falta que acontezca, ¿verdad? Y aún habrá muchas cosas más que nosotros sencillamente desconocemos. Es incomprensible porque no es una idea que nosotros podemos entender, es una idea que solamente tiene que ser aceptada. Y ahí es donde el hombre tropieza, ¿verdad? La eternidad de Dios hace que el tiempo a Él no le afecte. Dios no es afectado por el tiempo, nosotros sí. Todos conocen esa segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 8, ¿verdad? ¿Quién no conoce esa expresión? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y esto se nos dice, ¿verdad? En el marco de la salvación, y Pedro está hablando incluso aquí del regreso del Señor Jesucristo y demás. Pero nos deja saber muy claro que Pedro estaba consciente que a Dios no le afecta el tiempo. Para Dios un día como 1000 años y 1000 años como un día. Él es el Olam, el eterno, que controla el Cronos y el Kairos, que son las dos palabras que se usan en el griego, ¿verdad? Para hablar de tiempo. Cronos, ¿verdad? Dios tiene el control absoluto del tiempo físico que transcurre y que nos afecta a nosotros. Eso quiere decir los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses, los años, los siglos, los milenios. Dios tiene el control del Cronos que nos afecta a nosotros. Pero también el Olam controla el Kairos, que son los tiempos de Dios. O sea, son las cosas que Él también soberanamente ha determinado ejecutar de acuerdo a su voluntad, y lo hace así, soberanamente, en el tiempo que Él quiera. Dios hizo promesas y se han ido cumpliendo. ¿En qué tiempo? Por ejemplo, el nacimiento de Jesús fue algo que fue profetizado, pero nunca se dijo el Cronos. Sucedió en el Kairos de Dios, en el tiempo que Dios tenía destinado que esto sucediera. Cristo va a volver una segunda vez
pero no sabemos el cronos. Nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre, ¿verdad? Porque Él es el que ha puesto todo esto en su sola potestad. Ese es el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Pero el eterno, el que no le afecta el tiempo, es el que ha determinado todas estas cosas. Es por eso, hermanos, que Salomón escribe en Eclesiastés ese famoso pasaje que todos nosotros conocemos. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1, que dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene, y todo el mundo conoce este texto, ¿eh? Muy bonito. Pero habla de tiempos. Todo tiene su tiempo y todo debajo del cielo tiene su hora. Y aquí de alguna manera se está refiriendo al cronos y al kairos, que gobierna solo Dios. Y si usted lee entre el versículo 2 y el versículo 8 del capítulo 3, usted va a encontrar 14 ecuaciones de tiempo. Tiempo para esto, tiempo para aquello, tiempo para esto, tiempo de aquello, tiempo de esto, tiempo de aquello. 14 ecuaciones de tiempo. Pero lo más lindo lo pone después en el versículo 11 del capítulo 3. Y dice allí Salomón, todo lo hizo hermoso en el tiempo de Dios. Y ha puesto algo que desafía el tiempo. Ha puesto, ¿qué cosa? Eternidad. ¿Dónde? En el corazón de ellos, o sea, en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender lo que es ahora, ¿verdad? La obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Miren, si bien nosotros tenemos un tiempo limitado de vida, Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿qué cosa? Eternidad. Eternidad. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no puede entender la obra que Dios ha hecho desde el principio, porque sencillamente nosotros no somos Dios. Nosotros estamos limitados por el tiempo, por una vida física, pero Dios ha puesto en nuestro corazón eternidad. Y nos guste o no, la gran realidad es que dentro de nosotros siempre hay algo que clama, ¿por qué? Por lo eterno, porque Dios ha puesto eso en nuestro corazón. Y miren, yo respeto a esos que se llaman ateos, pero la gran realidad es que aquí todo el mundo piensa que después de la muerte hay algo. Unos lo buscan de una forma, otros lo buscan de otra, pero en realidad todos los seres humanos piensan que después que uno se muere, hay algo. Y algunos dicen, yo no sé, pero algo ha de haber. Bueno, la Biblia nos dice que sí. La Biblia nos habla de una eternidad y de un destino eterno para todo ser humano. O una eternidad unido a Dios por su amor y su perdón en Cristo Jesús, o una eternidad separado de Dios por causa del pecado. Pero Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y esto es porque Dios es eterno. Así que, hermanos, nunca Dios ha tenido comienzo, Dios tampoco tendrá un final. Miren lo que dice el Salmo 102, versículos del 25 al 26. Dice, desde el principio tú fundaste, ¿qué cosa? La tierra y los cielos son obras. Y fíjense que el salmista también empieza en la creación, ¿verdad? Verso 26, ellos, ¿qué van a pasar? Perecerán, mas tú, el cielo y la tierra pasarán, tu palabra no pasa. Todo lo que viene de Dios es eterno, ¿verdad? Y todos ellos con una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Y dice en el 27, pero tú eres, y tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. Por cierto, ya les adelanto, ese va a ser el atributo que vamos a estar hablando la próxima semana, la inmutabilidad de Dios. Tú eres el mismo y además, ¿qué? Tus años no se acabarán. No se acabarán. Ahora, mis hermanos, hay un gran consuelo en el hecho de que Dios es eterno, ¿verdad? Y eso es lo que llevó a Moisés a esta oración que leemos allí en el Salmo 90. Pero la pregunta es, ¿por qué hay un consuelo en que Dios
sea eterno. Bueno, Dios es, como dije, ¿verdad? No solo eterno, también es inmutable. Y el mundo donde nosotros vivimos es inestable, ¿verdad? El mundo cambia constantemente. Ahora mismo estamos viviendo grandes cambios en este mundo, ¿verdad? Todo cambia. El hombre cambia, las cosas cambian, las políticas cambian, la economía cambia, las personas cambian, pero Dios no cambia y Él es el mismo eternamente. Y eso tiene tremenda implicación para mi vida. Tiene tremenda implicación. Es por eso que Moisés dice, Señor, allí en el versículo 1, tú nos has sido refugio de generación en generación. De generación en generación. Y la palabra usada aquí por Moisés para Señor es la palabra Adonai, que significa el gran Señor, el dueño de todas las cosas. No tenemos un Dios que es débil, no tenemos un Dios que es frágil. Él es un Dios que posee toda la autoridad, todo el señorío y es eterno. Y esto tiene que tener un valor para nosotros. Dice allí en el versículo 1, tú has sido refugio de generación en generación. Y esta verdad descansa directamente en este atributo de Dios, su eternidad. Dios siempre ha sido nuestro refugio en todas las generaciones. Y miren que la palabra refugio, ¿verdad? En el original hebreo tiene una aplicación muy amplia, ¿verdad? Es como si se dijera, tú eres nuestro hogar, nuestra morada, nuestra protección, nuestra paz, nuestro sosiego, nuestro reposo. Tú eres todo eso para nosotros. Y al ser eterno, siempre eso está ahí, disponible para todas las generaciones, porque tú eres eterno y tú no cambias. Esta verdad inspira lo que dice el salmista en el Salmo 71 y el versículo 3. Miren qué verdad, que usted la conoce hace mucho, ¿verdad? Sé para mí una roca de ¿qué? De refugio a donde recurra yo. Pero imagínense si Dios no fuera eterno. Imagínense cómo vivir esto si Dios no fuera inmutable, que hablaré más profundamente de eso la próxima semana. ¿Cómo iré continuamente a un Dios que no está ahí? Porque usted puede decir, no, yo voy a ir a tal lugar porque en tal lugar hay una solución para mi problema, ¿verdad? Y usted llega hoy y solucionó porque eso estaba ahí. Pero usted nunca le ha pasado que usted ha ido a un lugar y de pronto llega y las oficinas están cerradas. Y ya eso que existía ya no existe. Se mudaron o dejó de existir. Y eso que era para su ayuda ahora ha desaparecido. Imagínense si nosotros tuviéramos un Dios así, que no fuera eterno, que hoy estuvo para ayudarme, pero que mañana no está. Pero la seguridad descansa en que tú eres eterno, tú siempre estás ahí, tú eres refugio, generación tras generación, tú eres morada, tú eres paz, tú eres gozo, tú eres descanso para todos nosotros. Tú eres esa roca que es refugio y yo puedo ir a ti continuamente. La eternidad de Dios afecta a nosotros, ¿verdad? Pero nos es una garantía. Por otro lado, la eternidad de Dios nos enseña lo que dice Moisés aquí. Nuestra vida es transitoria, frágil, breve, comparada a la eternidad. Y si usted no se ha dado cuenta, ¿verdad? Su tiempo de vida es limitado. Y nuestros días son muy, pero que muy poquitos, comparado con la eternidad. Quiero volver a Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, donde se nos dice que todo tiene su tiempo y todo debajo del cielo tiene su hora. Y yo les dije que después del verso 2 al verso 8 hay 14 ecuaciones de tiempo. Pero solo quiero mencionar la primera, porque pone el dedo sobre la llaga para cada uno de nosotros. Ahí en el versículo 2, Eclesiastés 3:2. La primera ecuación de tiempo tiene que ver directamente con todos nosotros. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de ¿qué? Y hay un tiempo de morir. Todos los que estamos aquí
todos los que están escuchando esta palabra que yo estoy dando en este día, hemos vivido ya uno de esos tiempos. Hemos nacido, ¿verdad? Y veremos el otro tiempo, al no ser que Cristo venga antes. Pero si no se ha dado cuenta, su vida es muy frágil y muy breve comparada a la eternidad. Si nosotros tomásemos la perspectiva de lo que dice Pedro, de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, bueno, vamos a suponer hipotéticamente que usted viva 100 años, algo que muy pocos alcanzan ya, ¿verdad? 100 años sería el 10% de 1000. Y si un día tiene 24 horas, significa que el 10% sería 2 horas con 40 minutos, ¿verdad? Qué breve a los ojos de Dios puede ser nuestra vida. Como 2 horas, 40 minutos. Más o menos, ¿verdad? Comparado, es solo para tener una idea. Pero es una realidad de la que tenemos que ser conscientes. Santiago capítulo 4, versículo 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Allí dice, cuando no sabéis lo que será. Aquí hay mucha gente haciendo planes para el futuro. Y lean el contexto de lo que dice allí Santiago en el capítulo 4. No tengo ese tiempo ahora. Pero aquí hay mucha gente haciendo planes como si se fueran a quedar para semilla. No, de verdad. Ya yo voy para 55 años, ya yo digo, ya me está venciendo el calendario, ya mis planes son muy a corto plazo, ¿eh? Yo no estoy haciendo planes para 30 años ni para 40. Hay gente que están equivocados, porque la Biblia dice que ni tan siquiera tú sabes lo que va a pasar mañana. Porque tu vida es breve, porque tu vida es frágil. No sabes lo que es mañana. Y miren, Santiago dice, ¿qué es tu vida? ¿Qué es vuestra vida? Y dice, ciertamente, es una afirmación, es neblina que se aparece por un poquito de tiempo. Y luego, ¿saben ustedes cuánto dura una neblina? Más o menos como las 2 horas 40 minutos que yo estaba hablándole a ustedes. Por la mañana usted se levanta y a las 7, a las 8 de la mañana la hierbita está mojadita, ¿verdad? Pero 2 horas y pico después, ya está todo sequito. Así es tu vida. Como esa neblina. Un ratito. Un soplo. Un soplo. Es así de fácil, ¿verdad? Pero vamos a volver al Salmo 90, a esta oración que hace Moisés. Y ahora quiero leer hasta el versículo 10, del 1 al 10, para que lo veamos todos juntos, ¿verdad? Escuche lo que dice Moisés en esta oración. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y aquí proclama la eternidad de Dios. Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, ya tú estabas ahí. Tú eres Dios. Y ahora entiendan esto. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Dices, convertíos hijos de los hombres. ¿Saben? Perdón, me quiero quedar un momentito en el 3. Este convertidos, mucha gente piensa que es un llamamiento a la conversión. No. Vaya al original en hebreo, ¿verdad? Lo que está queriendo decir Moisés es que el hombre vuelve a su estado original. Polvo eres y al polvo volverás. Y somos quebrantados. Y aquí sigue hablando Moisés. Vamos a leerlo, lo voy a leer hasta el día. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos, y también habla de la brevedad de la vida, son como ¿qué? Que ya pasó. Y como una de las vigilias de la noche. Breve. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, no es hierro, sino nuestros errores de errar, ¿verdad? A la luz de tus rostros. O sea, nuestras maldades y nuestras faltas están a la luz de tus ojos, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira.
acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. ¿Cuántos tienen 70 años aquí? A ver, sin miedo. ¿Cuántos califican en esa década? Hay algunos que están ahí en la rayita. Ahora voy a llamar a los más robustos, los de 80. Mira, ahí hay algunos robustos, ¿verdad? ¿Más de 80? ¿Más de 80? Están pasados con ficha, como dicen los cubanos, ¿eh? Ya le deben. Dice que los más robustos son 80 años. Pero miren lo que dice aquí Moisés. Dice, con todo la fortaleza es molestia y trabajo, porque son años de muchas angustias, ¿verdad? Porque pronto pasan y ¿qué? Y volamos. Quería leerlo hasta ahí, ¿verdad? Vamos a hemos mirado eso. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Moisés? Está hablando de la transitoriedad de la vida del ser humano. Polvo eres, al polvo volverás, porque Dios lo ha determinado así desde el juicio del Edén. La vida es breve, es transitoria y está llena de dificultades y de aflicciones. Y eso es lo que está diciendo aquí Moisés. Pero además nuestra vida exhibe nuestra condición caída, porque en nuestra vida florecen nuestros pecados y nuestras transgresiones contra Dios, que provocan entonces la ira de Dios y el juicio de Dios sobre nosotros, y nuestros días declinan por causa de esa ira y nuestros días se van acabando, aunque humanamente a algunos les parece que son muchos, ¿verdad? Moisés dice el promedio 70, algunos más robustos 80 y otros incluso han logrado pasar los 80. Pero con todo, dice Moisés, es molestia y trabajo, porque son años fatigosos y llenos de achaques y llenos de dificultades. Cada día que pasa tenemos más achaques, más dificultades, más enfermedades. Por eso Moisés llega a la pregunta entonces del versículo 11. Y ahí es donde quiero llegar. Y esto es una pregunta. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes de ser temido? Y Moisés está dando por sentado algo. Dios tiene que ser temido. No estoy hablando de miedo, sino de Dios tiene que ser reverenciado, respetado. Y habla del ser humano. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Porque la ira de Dios se revela, dice Pablo, desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios viene contra nuestros pecados, contra nuestras injusticias. Y por eso Moisés dice en este salmo, todas nuestras faltas están delante de ti. Y tu ira se revela contra eso, ¿verdad? Tu indignación contra el pecado en nuestras vidas. Y esto es una declaración de esa impotencia ante nuestra imposibilidad a veces de entender cómo provocamos la magnitud de la ira de Dios y la indignación de Dios por causa de la manera en que nosotros insistimos en vivir, ¿verdad? Moisés asume, Dios debe de ser temido, respetado, reverenciado por el hombre que ha sido objeto de su creación. Sin embargo, el hombre elige desperdiciar su vida transitoria, su vida tan breve, tan frágil. Se ocupa en vivirla ¿en qué? En sus pecados, en sus propios deleites, provocando la ira de Dios, el juicio de Dios. Y al hombre parece que eso no le importa. Parece que a eso no le importa. Y entonces llega la gran súplica del versículo 12. Una súplica que deberíamos de adoptar todos los mortales. ¿Qué le pide Moisés a Dios? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, ¿verdad? Miren, hay otra traducción que dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Se los digo de otra forma, es como si le dijéramos a Dios, enséñanos a no desperdiciar nuestros días, porque son poquitos, son muy poquitos. Enséñanos a no desperdiciar nuestros días y trae a nuestro corazón sabiduría. Ahora, ¿sabiduría para qué?
Esta petición está relacionada con la pregunta que él hace en el versículo 11. Debemos adquirir sabiduría que nos lleva a tener una vida de respeto hacia Dios, una vida de reverencia hacia nuestro Creador, porque Él está con nosotros desde el principio y hasta el fin. Así que, mis hermanos, al final, la vida del ser humano es un segmento de tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Hace algunos años yo prediqué un sermón acerca de este texto en Eclesiastés y yo les decía a ustedes en ese sermón que la vida es ese segmento de existencia que Dios nos concede para que le conozcamos a Él. Pero desperdiciamos la vida. La oración de Moisés, enséñame a contar mis días, de tal manera que traiga a mi corazón sabiduría. Dios se ha revelado al hombre, Dios se ha dado a conocer y en nuestra breve existencia, esa es nuestra oportunidad de conocerlo y de aceptarlo y de reconciliarme con Él por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y entonces tendré una expectativa de eternidad con Él. De lo contrario, lo otro que puede esperar una persona es una expectativa de eternidad, pero de condenación eterna. La Biblia es clara y Dios nos ha concedido un segmento de existencia que es nada comparado a su eternidad. Y termino haciéndote una pregunta en esta mañana. Si has podido entender algo acerca de la eternidad de Dios. Y es esta. ¿Cómo va el conteo de tus días? Porque lo que dice aquí Moisés, enséñame de tal manera a contar mis días. ¿Cómo va el conteo de tus días? Yo he visto personas que, y no digo que esté mal, pero esto puede rayar un poquito a veces en algo difícil, que se vanaglorian de los años. No, mírame, ya, mírame cómo estoy. Tengo 80 y ni los aparento. Y yo digo, qué bueno. Eso está bien, no está mal. De hecho, yo no aparento 55. No, mentira. Pero puede rayar en el orgullo del corazón del ser humano. Puedes tener 80 años y aparentar 60. Pero si no has contado tus días, tus propias palabras son una admisión. ¿Tú sabes cuánto te queda? Como dicen por ahí, algunos a lo mejor lo que te quedan ya son 2 afeitadas. Pero si no has contado tus días para traer sabiduría a tu corazón, ojo. Por eso quiero terminar en esta mañana con esta reflexión. No importa en qué segmento de tu vida estás, si tienes 15, 20, 30, 50, 80. ¿Cómo va el conteo de tus días? Probablemente uno con 25 ya sacó mejor cuenta que uno que tiene 80, ¿verdad? ¿Cómo va el conteo de tus días? ¿Has podido traer a tu corazón sabiduría? ¿O sencillamente te los has vivido? Porque aquí hay gente que solo puede decir, me los he vivido. Y ha pasado. Como esa famosa canción, poesía, ¿verdad? Que me dice, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Aquí hay algunos que han pasado por la vida sin saber qué han pasado. ¿Verdad? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos días quedan de tu breve existencia? Recuerden lo que dijo Santiago, tú no sabes lo que va a hacer mañana. Tu vida es como la niebla que aparece y dice y rápidamente se desvanece. Así que mi hermano, te quiero dejar hablando de la eternidad de Dios con esta súplica de Moisés. Haz la tuya, que sea personal, apropiate de ella y dije al Señor, enséñame de tal manera a contar mis días que traiga a mi corazón sabiduría. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el Olán, el eterno. Gracias porque tú no tienes principio ni fin. Gracias, Señor, porque tú eres refugio de generación en generación. Tú eres esa roca a la que podemos ir continuamente, Señor. Verdaderamente en ti descansamos
Y en este atributo de tu eternidad hay garantía para nuestras vidas. Pero también tu eternidad la tenemos que aprender a mirar desde el punto de vista de la brevedad de la nuestra, Señor, porque nuestra existencia es apenas un segmento tan pequeño de la eternidad. No somos nada delante de tus ojos. Para ti un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, Señor. A ti no te afecta el tiempo. Tú eres el Olán que controlas el Cronos y el Kairos, pero nosotros no somos nada delante de ti. Moisés lo entendió bien. Moisés conoció personas que hoy estaban y mañana dejaron de existir. Y todos nosotros también. Y nos damos cuenta de esa brevedad de la vida. Cada vez que vamos a un servicio fúnebre, esta verdad nos impacta. Y vemos cómo uno tras otro, Señor, vamos desfilando de este mundo. Y nosotros, ¿cuántos días tenemos, Señor? Por eso en esta mañana hacemos nuestra esta oración de Moisés. Enséñanos, Señor, de tal manera a contar nuestros días, que traiga a nuestro corazón sabiduría. Sabiduría para buscarte, para reverenciarte, para honrarte, para aceptarte como lo que tú eres, el Dios creador de todas las cosas, el principio y el fin, y que podamos llegar a una conclusión como la que llegó David cuando escribía: Señor, en tus manos están mis tiempos. En ti descansamos, Señor. Y que esta palabra provoque reflexión en cada uno de nosotros y nos haga sabios para vida eterna. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en este día. Y como siempre podemos salir a compartir.